Cristina Ramírez, la preguntona profesional. Cristina Ramírez, de Métrica, nos explica qué es lo que piensan los hermosillenses. Cristina, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Juan Carlos, buenos días. ¿Y tú? Muy bien, muy contento de coincidir contigo esta mañana. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene dividida a la opinión pública en general y a lo que tenemos en redes sociales en particular, que es el tema de cómo reaccionamos ante las marchas del 16 de agosto. ¿Cómo has visto el tema tú? Dividido completamente, Cristina, en dos mitades, absolutamente es lo que yo he visto, sobre todo en redes sociales, ¿no? De quienes justifican lo que ocurrió con base en que ha sido más grave la violencia en México y sigue siendo más grave la violencia contra las mujeres en México que lo que pudieron causar en esta protesta con las pintas, y de quienes dicen que no era necesario hacer estas pintas en los monumentos históricos y en los recintos oficiales. Dividida la discusión. Sí encuentro una cosa bien interesante, Cristina. Quienes más critican a las feministas que marcharon el viernes han sido hombres. Sí, fíjate, detecto esa situación. Ayer en los mensajes de WhatsApp, prácticamente la mayoría de las críticas hacia las mujeres fue de hombres, muy pocas críticas de mujeres a mujeres, lo cual me hace pensar que hay sororidad, dirían las feministas. Y no lo sé si es así, Juan Carlos, o si lo que se está logrando es todo lo contrario a lo que se busca, ¿no? Que esa es la parte en la que yo quisiera reflexionar con la encuesta del día de hoy. O sea, necesitamos enfrentarnos más a los hombres de verdad. O sea, eso es el camino o las condiciones que se están dando, eso es lo que se está obteniendo. Más, una buena parte de las mujeres también está en contra de todo esto. Entonces, si quieres, te leo la encuesta, sí, claro, algunos datos, y al final hacemos un análisis de lo que estos números nos pueden indicar. En Métrica hicimos solamente 4 preguntas. Bueno, en realidad fueron 3. Acerca de este evento del 16 de agosto. La primera pregunta que hicimos fueron 120 mujeres y hombres, participaron de los dos sexos. La primera que hicimos fue: ¿usted está a favor de las marchas feministas? El 68% de los encuestados dijo que sí estaba a favor. Quiero decirte que aquí ya había pasado lo del 16 de agosto, entonces probablemente una parte del 1 de cada 3 que dijo no estar a favor ya estaba influenciado por los resultados de lo que habíamos tenido en días pasados. 68% está de acuerdo de los hermosillenses. Así es, 68% está de acuerdo con que haya marchas feministas. La segunda pregunta que hicimos fue: ¿por qué fue la marcha días pasados? Sí. ¿No? ¿Por qué fue? ¿De verdad sabemos? O sea, tenemos la información de por qué están saliendo las mujeres a la calle. El 51% dijo que las mujeres salen a protestar para defender sus derechos. O sea, así muy general. Eso me dice a mí que no sabemos por qué están las mujeres en la calle. 28% dice que salieron a protestar por la violencia de género. 10% por una violación de un policía a una joven, y el 11% dijo que no sabe por qué fueron las marchas. Y la tercera pregunta es: en la pasada marcha se hicieron pintas, se rompieron vidrios, se vandalizaron algunos lugares. ¿Usted cree que esto es una manera necesaria para protestar, ¿no? En el caso de las mujeres, solamente el 25% dijo que sí, que era necesario ya recurrir a estos a estas cosas que pasaron, ¿no? El día de la marcha. 71% dijo que no era necesario, y el 4% no sabe. Lo importante y lo que yo creo es que, o el error, ¿no? Lo que yo creo que está mal, es que todo esto que pasó nos hizo ponernos a discutir acerca del vandalismo, acerca de la violencia, acerca de cómo quedó el ángel. Si lo vieras, Juan Carlos, yo tuve la oportunidad de verlo real, como pero está cerrado ahorita. No es necesario, eso yo creo que no era necesario. Nos puso a hablar de eso, si era
bueno o malo haber pintado el ángel, si costaba o no costaba, si dañaba o no dañaba, cuando la verdadera discusión se tenía que centrar en los datos de la violencia, en los datos de las 3 violaciones que se han denunciado en la Ciudad de México y por lo que fue la marcha del 16 de agosto, por lo menos en la Ciudad de México, ¿no? Si tú ves la conversación en redes, nos estamos peleando por los que sí creemos que no se debería de hacer y los que creen que sí fue necesario pintar y dañar los monumentos, cuando lo que deberíamos de discutir es el dato de que 9 mujeres son asesinadas diariamente en México según la ONU, que es un dato muy fuerte, que de enero a junio, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, van 470 feminicidios en este país. Cuando el 82% de las mujeres se sienten inseguras según la encuesta de victimización y percepción de seguridad pública del 2018, cuando el 19.4% de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido violencia física por parte de su pareja según la encuesta de la dinámica de los hogares del INEGI, cuando según Amnistía Internacional, de cada 100 mujeres que se arrestan en este país, 33% son violadas por la policía, por la Marina, por la Policía Municipal y la Estatal principalmente. Y el 72%, o sea, 72 de cada 100 mujeres que son arrestadas son manoseadas por los policías. De eso deberíamos estar hablando. Pero estamos hablando de que si los hombres no están de acuerdo con las manifestaciones de las mujeres, que si el ángel, que si las puertas, los cristales rotos. O sea, yo creo que estamos generando más división en lugar de sumar a la causa, ¿no? Con este tipo de cosas que se salen de control, que si hubo infiltrados o no, pues estamos discutiendo eso de verdad. Sí. No debería de pasar, porque los datos son muy duros, y los datos que te leí, que es una compilación de diferentes encuestas, la gente no los conoce, o sea, ni siquiera está sabiendo por qué son las protestas, ¿no? Pero cuando tú le dices a tus hijos, en este país hay 470 feminicidios en 6 meses, cuando le dices a tus hijos, hay 9 mujeres que se asesinan diariamente en México, también hay una gran cantidad de hombres. Pero fíjate qué curioso, Cristina, ha habido marchas feministas de manera muy frecuente aquí en Hermosillo y en este país, hasta antes de la del viernes pasado ocurrió una recientemente, hace 3 o 4 semanas, de una marcha feminista, y ha habido otras que no han tenido la visibilidad que tuvo la del viernes. Fue necesario que las mujeres tuvieran que recurrir a hacer pintas y a subir el tono y a exhibir la rabia para que los mexicanos estemos conversando todavía casi una media semana después de estos hechos y reflexionando sobre estas cifras. Es que eso es lo que te digo, no estamos reflexionando sobre ninguna cifra. O sea, sí, pero fue necesario entonces hacer las pintas para que la conversación se sostuviera a lo largo de estos días, porque en anteriores marchas, en anteriores protestas, ni siquiera era nota en los periódicos, ni siquiera era nota en los medios de comunicación, ni siquiera era tema de conversación en los espacios radiofónicos, era nada más el tweet o el post del momento y ya. Sí, sin embargo, te vuelvo a repetir, yo creo que no estamos hablando del tema correcto, o sea, estamos hablando de las pintas, o sea, ¿para qué estamos hablando de las pintas? Yo podría el día de hoy haberte leído las 3 preguntas acerca de la manifestación y seguir hablando de las pintas, pero decidí que también te voy a decir los 5 datos que te leí, porque creo que eso es lo importante por encima de mi encuesta de lo de las manifestaciones. Entonces, no sé, Juan Carlos, si la manifestación sea lo que estamos necesitando, porque lo que necesitamos es que se hablen de los datos, que se conversen, que se conozcan y que se ataquen los datos. Sí. No estar hablando de manifestaciones, porque y ni siquiera voy a hablar de la manifestación feminista. Todas las manifestaciones terminamos hablando de las manifestaciones por sí mismas. Claro. Y no del tema de fondo. No del fondo, exactamente. Nos está ganando, yo publiqué por ayer en mis redes, que nos sigue ganando a los mexicanos la forma sobre el fondo. Sí. Nos gusta el espectáculo, o sea, nos gusta el show por encima de la discusión de lo que verdaderamente tenemos que hacer. Pero cuando han tenido fondo esas protestas, pues no se discute nada. No. Ahora que la forma cambió,
la discusión, por lo menos hay quienes están discutiendo el fondo, ¿no? Creo que un poco más, sin embargo, Sí. Si ves la encuesta, no la mayoría. Sí, no dice Anabel Montiel, te dice Anabel Montiel ahorita en Twitter, la pregunta: ¿era necesario el daño a los monumentos para protestar? Suena muy cargada hacia reprobar los hechos. Yo, por ejemplo, creo que no era necesario, pero sí fue una manifestación legítima del tamaño del enojo. Sí, claro, bueno, así tendríamos que hacer la pregunta porque es necesario, porque esa es la conversación Claro. en redes, Sí. de quien cree que fue necesario y quien cree que no lo fue, ¿no? Eso es lo que teníamos que Preguntar claramente. Entonces, por eso la hicimos así. Lo hicimos también, Juan Carlos, con las manifestaciones de la guardería ABC y llegamos a la misma conclusión. O sea, sí, la manifestación, cada día hay menos gente probablemente, pero el fondo, la información, no se tiene. O sea, Sí. no se sabe cuánta gente ha sido consignada, cómo va el proceso de la guardería. No sabemos eso, sí sabemos de la manifestación. Entonces, sí, las manifestaciones pues pueden ser una herramienta para ciertas cosas, pero no pueden ser de lo que estamos hablando. No pueden ser la única herramienta y no pueden ser lo más importante para defender una causa, porque lo más importante siempre va a ser la concientización de los datos. O sea, el Sí. por qué estamos Ahora, trabajando sobre eso. hay quienes aseveran que ninguna revolución en el mundo, ningún cambio de paradigma en el mundo se ha hecho sin vidrios rotos. No estoy tan de acuerdo, creo que sí hay casos de cosas que han cambiado sin romper vidrios. Sí, claro, sí hay. Pero en un caso como este, en donde ya hay una división y no eres mayoría, Sí. porque no lo somos, no somos mayoría las que creemos que sí las mujeres tienen necesidad de luchar por estos derechos un poco más que los hombres. No somos, entonces creo que dividir, o sea, te digo ahorita, cargaste a los hombres en contra, ¿no? Y cargaste una parte de las mujeres en contra. Sí. Eso no era necesario. Lo que había que hacer era algo que sumara, o sea, que incluyera a todas las mujeres y sumara a una buena parte de los hombres. Eso es lo que hay que buscar, esos medios, esas alternativas para que la lucha social sea productiva. Muy bien, Cristina, muchas gracias por Ya. estas reflexiones y por estos datos. ¿Dónde los podemos encontrar? @Crisago con @S en Twitter, Métrica Investigación de Mercados en Facebook. Cristina, muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Muy buen tema, gracias por compartirlo esta mañana. Reporte 100.